Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al último día de este recorrido que hemos hecho en tiempo de Cuaresma del libro de Jonás, libro de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento específicamente. Y durante el largo de este recorrido nos ha traído muy buenas enseñanzas y recordado cosas que a veces olvidamos. Y hoy no es la excepción. Y para iniciar con este tema, como todos los días hemos hecho, nos vamos a poner en la presencia de la Santísima Trinidad, con la finalidad que ésta nos asista, nos guíe y nos lleve de la mano a que esta palabra que vamos a compartir sea siempre para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas, y también de nuestra propia santificación. Bien, para iniciar entonces con este último tema, que vamos a leer el capítulo 4 de Jonás, un libro bastante pequeñito, pero bastante que nos ha servido de edificación a todos. Nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en este día número 4, ya el último día, en este cuarto video de esta serie, miniserie que hemos grabado, que bueno, también es una miniserie dentro de la Sagrada Escritura, viéndolo desde un punto de vista del libro de Jonás, pasamos al capítulo 4. Y este capítulo 4 lo hemos titulado El corazón misericordioso de Dios. El corazón misericordioso de Dios. Y acá en la Biblia que hemos estado utilizando durante estos 4 videos, bueno, este también, incluyendo este video, como el número 4, tiene por subtítulo acá, Dios ama a todos los hombres. Y como ven, no está muy alejado de su título que tenemos acá en la Biblia latinoamericana con respecto al título del tema de hoy, El corazón misericordioso de Dios. El texto dice lo siguiente: a Jonás esto no le gustó nada y se enojó. Hago un paréntesis aquí y me detengo. Recordemos que se había pasado en el versículo 10, lo voy a leer el versículo 10, al ver Dios lo que hacían, en este caso, de que ellos se arrepentían de sus pecados y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. Este texto del versículo 10 que le acabo de compartir es del capítulo 3. Ahora continuamos, porque esto es una lectura continuada. Capítulo 4, versículo 1. Dice lo siguiente. Comenzamos nuevamente. A Jonás esto no le gustó nada y se enojó. Se dirigió a Yahvé y le dijo: a Yahvé es exactamente lo que yo preveía cuando estaba todavía en mi tierra, y por esto traté de oír a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Oh Yahvé, te ruego que tomes mi vida, pues ahora es mejor para mí morir que vivir. Yahvé le contestó: Jonás, ¿crees que tú tienes razón para enojarte así? Pero Jonás salió de Nínive y se hizo una cabaña al este de la ciudad para ver lo que sucedería a la ciudad. Entonces Yahvé, Dios, hizo brotar una planta de ricino que crecía por encima de Jonás para darle sombra a su cabeza y así calmar su enojo. Jonás se alegró mucho por la planta, pero al día siguiente, al amanecer, Yahvé mandó un gusano y malogró la planta y la secó. Al salir el sol, Yahvé hizo soplar un viento caliente desde el este. El sol acaloró tanto a Jonás que éste se desmayó. Se deseó la muerte y dijo: mejor es morir que vivir. Entonces Yahvé le preguntó: ¿te parece bien enojarte por este ricino? Jonás respondió: sí, tengo razón para estar enojado hasta el punto de querer morir. Yahvé le replicó: ¿te aflige
te afliges por un resino que no te ha costado trabajo alguno y que no has hecho crecer, que en una noche ha nacido y en una noche ha muerto. ¿Cómo pues yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal y gran cantidad de animales? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura nos recuerda uno del corazón misericordioso de Dios. Y vemos que en el Antiguo Testamento también hay esas luces de esa misericordia del Señor. Más allá de lo que muchos tratan de proponer de un Dios castigador, un Dios que busca la venganza, rencoroso, también aparece en el libro de Jonás, a partir del capítulo 4, ese Dios con un corazón misericordioso. Pero también vemos la forma de la soberbia del ser humano reflejada en Jonás. ¿Cuántos de nosotros vemos a veces que alguien se convierte, pero yo no quería que fulano se convirtiera, sino que era fulano o este o el otro, él no se lo merecía? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Al punto que a veces nosotros nos vamos contra Dios y comenzamos a juzgar los designios de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por eso, no? Al final, en toda esta lectura que hemos compartido, por lo menos principalmente este día número 4, en este cuarto capítulo de Jonás, se nos recuerda eso. Se nos recuerda que no somos nada para darle órdenes a Dios. No somos nada para incluso quejarnos de su voluntad, de quejarnos de sus designios, de quejarnos del propósito que Él tiene para nosotros. Nosotros deberíamos tener más bien una postura eternamente agradecida al Señor y saber reconocer que sin Él no somos nada. Interesante dato que quiero señalar aquí. Al final el Señor le muestra, no con una parábola, sino con un hecho para Jonás 100% tangible, que cómo él se pone molesto por el tema del ricino cuando un arbusto que le hizo el Señor nacer y a la noche siguiente lo hizo morir con un gusano. Él se molesta con esto, con el Señor, y él le cierra diciendo la siguiente frase: ¿cómo pues yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal, y gran cantidad de animales? ¿Cómo Jonás, teniendo esta parte de sentir lástima por un árbol, pero Dios, siendo el creador del universo, no puede sentir lástima porque hubo una actitud por parte de estos de corazón, una conversión de corazón, que es lo que hemos estado conversando en estos días? Esa actitud de conversión de corazón, como nosotros, al no tener ese sentir de ese convertir de corazón, muchas veces nos dejamos cegar por la soberbia y comenzamos a señalar a fulano, mengano, sultano, él no, él sí, pero no, y al final nos volvemos el Dios de nuestras propias decisiones y queremos imponérsela muchas veces a Dios. Así como pasó con Jonás, que su molestia fue tan grande que él no podía entender que él perdonara a estas personas, solamente por lo que él le decía: conviértanse, que el Señor los va a destruir en tantos días. O sea, y ni siquiera cumplió la misión en su totalidad. Y al final, este hombre va contra Dios y Dios le da el ejemplo. Tú sientes lástima por un arbolito que yo hice crecer, que yo te di para la sombra, y al final tú me vas a juzgar a mí porque soy misericordioso con esto que valen más, con un pueblo, 20,000, dicen aquí, más de 120,000 personas que vivían en ese pueblo, y tú me vas a juzgar a mí por eso. Entonces, hoy también se nos invita, uno, a ver ese Dios misericordioso que Él espera, por lo menos en esta temporada de Cuaresma del año 2026, que hemos compartido con usted la lectura esta de Jonás, eso, que nos arrepintamos de corazón y que busquemos una conversión sincera. Y por otro lado,
el otro extremo, que no le demos órdenes a Dios. Eso es muy importante. Y dejemos al Señor ser Dios, ser el Dios que lleve todo. Y también que sepamos descansar en Él. A veces decimos, no, pero es que Dios está muy ocupado, ¿para que yo le voy a dar más problemas? Nuestros problemas son nada en las manos del Señor, igual que nuestros pecados. Si nosotros nos acercamos de forma correcta, con buena actitud, buen espíritu, a recibir el perdón de nuestros pecados por parte de Dios, créanme que el Señor, así como la gente de Nínive, nos perdonará. Pero todo tiene que nacer desde el corazón. Tengamos eso presente en este último día que compartimos el 4º capítulo del libro de Jonás. Aquí dentro de mis apuntes, aparte del comentario que le acabo de dar, tengo el siguiente frase que resume este 4º capítulo de Jonás, del libro de Jonás. Jonás se enojó porque Dios perdona. Dios le enseña que ama a todos. Al final es eso. Jonás se enoja porque Dios perdona. ¿Cuántos nosotros no nos enojamos porque fulano se convierte, porque a fulano le dan tal tarea en la iglesia, porque a mengano no sé qué, porque ahora este que vino de la nada, el padre o el catequista o quien sea la persona de autoridad dentro de la parroquia, o la que nosotros consideremos autoridad, ahora lo carga hacia el sadito? O simplemente porque vemos que a unas personas le van bien y a otras le van mal. O simplemente también está en nosotros a veces también intervenir en esas cosas y apoyar para que estas personas que de repente tengan una mala situación salgan. Eso también es parte de la dinámica de la Cuaresma. Y no solo de la Cuaresma, debería ser la vida en general de los cristianos. Pero, regresando y aterrizando en la lectura, muchos de nosotros nos enojamos con facilidad cuando vemos que fulano, sultano o mengano tiene alguna cosa que nosotros no tenemos, o que ocurre un proceso de conversión de tal forma que tú dices, pero ¿por qué a él y no a fulano que yo oro por él, pero se convierte en el otro? Dejemos a Dios ser Dios. Idea central del texto. Debemos alegrarnos cuando alguien recibe misericordia. Importante, esa es la clave del texto. Debemos alegrarnos cuando Dios es misericordioso, cuando Dios le permite acercarse, cuando Dios siembra en su corazón enciende ese motor en su corazón que estaba congelado, que activa ese mecanismo de iniciar el proceso de conversión. Debemos alegrarnos por cualquiera, hasta por nuestros enemigos. Y hoy me detengo y les invito a hacer una oración esta noche, esta mañana, esta tarde, este mediodía que estén escuchando, la hora que sea que estén escuchando este video, y orar por sus enemigos, por los que le han hecho mal y por su conversión. Pero desde el fondo del corazón. Y pedir por su santificación. Ahí es donde ganamos mérito tal cual nos enseña nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Oren por los que lo persiguen, los maldicen, por sus enemigos. Oren por ellos. 2 preguntas para habilitar el diálogo. En este último encuentro estoy solo. Así que serán preguntas que dejaré para reflexión de cada uno de nosotros. Daré algunos comentarios breves con respecto a cada pregunta, pero me pueden dejar, al igual que los otros encuentros, sus comentarios con respecto a estas preguntas para diálogo, si a bien tienen abierto comunicarlas y dejarlas en la caja de los comentarios de cada uno de los videos, obviamente, respectivamente. La primera pregunta dice: ¿me alegro cuando otros reciben una segunda oportunidad? Me alegro cuando otros reciben una segunda oportunidad. Y hablemos de esa segunda oportunidad, de esa conversión, de lo que hablábamos, de que esta persona regresa al Padre. Como esa canción tan bonita que dice: Padre, vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Creo que era algo más o menos así, lo estoy parafraseando. Pero aquí lo que quiero centrarme con este texto y esta pregunta es que si nosotros sentimos alegría por la conversión de quien sea, aunque sea de nuestros enemigos, que busquen de Dios. Y ahí es donde el punto. Debemos sentirnos alegres por la conversión, porque Dios toca la vida de la persona y la enruta, la regresa, la pone nuevamente en su redil. Así que, una vez más, el tema central de este capítulo 4 es no molestarnos porque alguien comienza a ir a la misa y es un tremendo pecador. Todos nosotros somos pecadores los que vamos a la iglesia. Todos.
Es más, apoyemos al que es el más pecador cuando lo vemos en la iglesia. No le cerremos las puertas, démosle la oportunidad de avanzar, démosle la oportunidad de continuar, porque el Señor lo está llamando. Y no seamos esa piedra de tropiezo, sino más bien seamos puentes, imitando a nuestro Señor Jesucristo para que estas personas tengan contacto con la iglesia verdadera, fundada por nuestro Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, que es la Santa Madre Iglesia Católica. Segunda pregunta, ¿perdono como Dios? ¿Perdono como Dios? Y aquí en esta pregunta les invito a releer nuevamente el capítulo 4 del libro de Jonás, del Antiguo Testamento. Releerlo con calma, pero sustituyendo el nombre Jonás por cada uno de nosotros, por cada uno de los que estamos escuchando este video. ¿Cuál es la idea o cuál es la dinámica? Ponernos en el lugar de Jonás. Y cuando nosotros decimos, no, fulano no, o el grupo tal de la iglesia no, porque este grupo es un grupo que hace sus cosas aparte, misteriosamente oculta, o este grupo se cree más de lo demás, o esta persona del coro cree que canta lo mejor, pero no canta. ¿Cuánto nosotros perdonamos, soltamos y avanzamos? Pero avanzamos hacia el encuentro con el Señor. Así que esta pregunta, ¿perdono como Dios?, la dejo abierta para que relean el capítulo 4 de Jonás, cambiando el nombre de Jonás por el nombre de cada uno que esté escuchando este video. El compromiso para este día es decir algo bueno a alguien hoy y alegrarme por sus logros. Decir algo bueno a alguien hoy y alegrarme por sus logros. No de forma hipócrita, tratando de ejercitar la caridad desde nuestro corazón. Es importante ejercitar la caridad desde nuestro corazón, desde el más centro de nuestro corazón, teniendo ese mismo espíritu cristiano, que es el espíritu del perdón, la reconciliación y el amor, tal cual expresa este texto de Jonás que hemos compartido el día de hoy. Examen de conciencia. Tenemos 3 preguntitas muy sencillas. También las voy a dejar abiertas, daré algunos detallitos, nada así muy elevado ni complicado. Tampoco es que sea un experto, ¿no? Pero un compartir solamente como para dar la apertura de que ustedes puedan hacer este examen de conciencia. La primera pregunta es, ¿soy envidioso? Jonás en este texto intrínsecamente tenía envidia porque Dios había sido misericordioso. Y la envidia nace de la soberbia, ese pecado, esa concupiscencia que todos tenemos. Así que la pregunta es directa. ¿Soy envidioso? ¿Perdono de verdad? Es la segunda pregunta. ¿Cuántos de nosotros decimos, te perdono, pero dentro de mí todavía no tengo ese propósito de decir, bueno, voy a trabajar en limar asperezas, en reducir la fricción, en tratar de buscar la paz entre esta persona y mi persona? ¿O simplemente digo, te perdono de la boca para afuera, pero adentro estoy como que si me la vuelves a hacer, y voy a usar una expresión fuerte, te la revuelvo también? Así como dice la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. ¿Perdonamos de verdad? Y la tercera pregunta para el examen de conciencia es, ¿deseo el bien a todos? Y pongo todos con mayúscula. ¿Deseo el bien a todos? ¿Y cuál es el bien que yo podría desearle a todos? La santidad. Nosotros deseamos eso hasta para nuestros enemigos, para los que nos hacen mal, para las personas que de alguna forma u otra nos han hecho daño. Es una pregunta muy importante y que no es nada fácil responder, porque hay cosas que podemos haber vivido en nuestra vida que son difíciles de manejar y que pareciera que fueran imposibles de olvidar, incluso de ¿cómo se llama esto? De darle vuelta a la página. Pero ahí donde entra la asistencia del Señor. Es un proceso y a veces reparar esas heridas tan profundas toma un tiempo. Entonces hoy esta pregunta, ¿deseo el bien a todos?, nos queda de tarea. Si realmente nosotros buscamos el bien de todos, no solo en la iglesia, no solo en nuestros grupos parroquiales, sino del mundo entero y en especial de nuestros enemigos. Bien,
Como parte del contenido, ya en este último apartado vamos a compartir dos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en estos numerales vamos a compartir uno, vamos allá al 210, casi al principio del Catecismo. Como yo les he comentado, tengo el Catecismo impreso, así que quedó desde la versión que se imprimió a la fecha con esta versión. Lo comento así es porque el de internet se actualiza un poquito más rápido. Así que pueden haber algunas palabritas que han cambiado, pero yo tengo este catecismo impreso y me gusta más el material impreso porque no es susceptible a los cambios y, entre comillas, en esta era digital, a los hackeos. Así que bien, pasemos entonces al numeral 210 del Catecismo de la Iglesia Católica. En este numeral, que pertenece al capítulo primero, creo en Dios Padre, y aquí está haciendo un análisis o un desglose muy catequético de lo que es el credo, específicamente el credo de los apóstoles. Entonces, dentro del artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, avanzamos al subtítulo que dice, hasta el numeral 210, que dice, Dios misericordioso y clemente. En este numeral dice lo siguiente, se los comparto acá. Tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar al becerro de oro, citamos para confrontar Éxodo capítulo 32 completo. Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de su pueblo infiel, en este caso, manifestando así su amor. A Moisés, que pide ver su gloria, Dios le responde: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, belleza, y pronunciaré delante de ti el nombre. Y aquí vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica aparece el nombre de Dios tal cual se representa con las letras, las consonantes, se las detallo. YHWH. Podríamos traducir de alguna forma como Yahvé. También yo opto más por usar como la frase que cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Podemos encontrar esto en Éxodo capítulo 33, versículos del 18 al 19. Continuamos. Y el Señor pasa delante de Moisés y proclama: Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Cita el Catecismo, Éxodo capítulo 34, versículos del 5 al 6. Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona. Nos invita a confrontar Éxodo capítulo 34, versículo 9. Y como ven, haciéndonos eco del texto que leímos acá de Jonás, recordemos que la historia de Jonás es ya mucho después del libro de Éxodo, que es uno de los primeros 5 libros de la Biblia que corresponden al Pentateuco. Ya Jonás es mucho más adelante, así que podríamos decir que dentro de la historia de Jonás ya se conocía esta faceta de Dios por parte del pueblo judío. En este caso, de que Dios era un Dios misericordioso y un Dios lleno de bondad, tal cual dice acá, déjame buscarlo aquí en el texto. Aquí, en el versículo 2, casi finalizando, después que dice que él traté de huir a Tarsis, continúa diciendo: yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Y esta parte es la que se hace con el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 210. Y se nos vuelve a recordar eso. Se nos vuelve a recordar que nosotros creemos en un Dios misericordioso, en un Dios clemente, un Dios que perdona al que así se acerca de forma arrepentida a pedir su perdón. Acá tengo en mis apuntes para el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 210, dice: Dios es misericordioso y compasivo.
tal cual lo expresa también el libro de Jonás en el capítulo 4, versículo 2. Pasemos ahora al numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. En este caso, prácticamente ya estamos hablando, ya finalizando el Catecismo, hablamos del numeral 2840. 2840 es el numeral que llegamos hasta acá. Estoy tratando de llegar yo acá en la versión impresa. Aquí la tengo, aquí lo tengo. Y este numeral en particular entra dentro de un capítulo, digámoslo así. Segunda sección, la oración del Padre Nuestro. Y nos vamos hasta el numeral 2840, el cual viene acompañado antes de llegar hasta ese numeral, a partir del 2839, con un subtítulo que dice: perdona nuestras ofensas. En el numeral 2840, a veces me gusta decirlo así, pero es el 2840 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice lo siguiente: ahora bien, lo temible es que este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor, como el cuerpo de Cristo, es indivisible. No podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano o a la hermana a quien vemos. Cita nos invita a confrontar la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, y el corazón se abre a su gracia. Acá vemos cómo el Catecismo de la Iglesia Católica una vez más nos recuerda que debemos estar en amistad con el prójimo. Y eso nos invita a estar en amistad incluso con los enemigos, con las personas que nos han hecho mal, por las personas que regularmente a veces nosotros nos pedimos porque ese fulano me cae mal o este mengano no, o así sucesivamente. Sino saber reconocer en todo tiempo y en todo lugar que Dios es misericordioso y que nosotros también debemos imitar su misericordia. Y pedirle también al Señor que sane nuestras heridas. Porque a veces hay fallos por parte de estas personas o males que no han hecho que hieren profundamente nuestro corazón. Pero si nosotros buscamos ser como Dios, nosotros cuántas veces no ofendemos a Dios y de formas atroces. Y Dios nos tiene paciencia, y para tanto justos como malvados sale el sol cada día. Así que en esa imagen nos debemos ver reflejados nosotros y tratar. Y si no tenemos la disposición, pedirle al Señor en oración: ayúdame Señor, a perdonar a los que me ofenden, porque yo quiero ser un fiel seguidor tuyo. Acá en mi apunte del numeral 2840 o 2840 del Catecismo de la Iglesia Católica tengo: no podemos recibir el perdón si no perdonamos. No podemos recibir el perdón si no perdonamos. Como aplicación, el corazón cristiano perdona como Jesús, porque somos cristianos, o sea, somos seguidores de Cristo. Y para finalizar este encuentro, antes de finalizar, quiero traer aquí algunas conclusiones y un cierre final para como parte de la oración que vamos a cerrar en este día. ¿Okay? Entonces, como conclusión, dice acá: Jesús dijo que Jonás era una señal. Y recordamos que él decía que Nínive y todo, y Jesús era más que Jonás. ¿Se recuerdan ese texto? Bueno, se lo dejo de tarea aquí. Y si alguien lo recuerda, lo pone en la caja de los comentarios para que los otros puedan buscarlo. Dice: así como Jonás estuvo 3 días en el pez, Cristo estuvo 3 días en el sepulcro antes de resucitar. Es una prefiguración de Cristo. Dios no quiere castigar, Dios quiere salvar. Jonás nos enseña: 1, a obedecer al Señor; 2, a rezar; 3, arrepentirnos; 4, perdonar. Y todo eso se cumple en plenitud en Cristo
nuestro Señor. Entonces esta es como una gran conclusión cerrando estos 4 videos que hemos hecho para ustedes en esta cuaresma, con la idea de compartir algo diferente y no dejar la cuaresma pasar haciendo más. Habrán otros videos de otro temita que tengo ya preparado. Les invito a seguirnos acá en el canal de YouTube, los del Camino 24 PTY. Y también les comento que lo más probable es que grabemos un pequeñito material extra del libro de Jonás. Voy a ver para ver si preparo algo para dar cierre a esto con un material extra, hablando de más o menos la dinámica del libro de Jonás en este caso. Entonces, ya con esto vamos entonces finalizando. Vamos a hacer un cierre muy particular. Vamos a cerrar con un acto de contrición. Vamos a cerrar con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Porque al final todo este recorrido con Jonás, el libro de Jonás, nos va a traer a esa conversión que debe suscitarse. Ese arrepentimiento, esa búsqueda de Dios en esta cuaresma, en este tiempo fuerte, donde debemos buscar del Señor. Y de paso también aprovecho para invitarles a ver el tema de la confesión que tenemos aquí en el canal de YouTube del Camino 24 PTY, para que se den una vueltita por allá, lo tenemos en la playlist, ahí pueden revisar el contenido y más que nada darle una ojeada y bueno, prepararse para su examen de conciencia, o si quieren conocer más sobre el sacramento de la confesión, ¿no? Su historia y demás. Así que pues bueno, entonces nos disponemos entonces a entrar en la presencia nuevamente de la Santísima Trinidad, invocándola en este momento para hacer un acto de contrición, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Pero antes quiero dejar una pregunta abierta que yo no voy a hacer ningún comentario. La voy a repetir 3 veces para tenerla bien presente. La pregunta es la siguiente: ¿qué aprendimos sobre corazón de Dios en estos 4 videos? ¿Qué aprendimos sobre el corazón de Dios en estos 4 videos? ¿Qué aprendimos del corazón de Dios en estos 4 videos? Ahora sí, pasemos a la parte de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que, por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos.